Iniciamos este itinerario histórico de los pasionistas en el Perú, en la Amazonía y luego en la costa peruana, en Lima. Este es el primer equipo de 12 misioneros pasionistas que llegaron en 1913 a Lima y luego se instalaron en Tarapoto. Estamos en el convento de Bilbao Deusto, de donde partieron los misioneros pasionistas y con ellos Monseñor Atanasio Jáuregui. Unas vistas de nuestra Amazonía, tanto en la parte de la selva baja como algunas de la zona también de San Martín. El territorio de la prelatura de Moyobamba, como es hoy, dependía entonces de la diócesis de Chachapoyas. Y justamente empezamos este recorrido en la ciudad de Rioja, a cuyo aeropuerto estamos llegando en un avión Fawcett bimotor como era en ese tiempo. No había carreteras, por supuesto, ni marginal ni otras tampoco. Ahí viene el pasionista que estuvo preparando este servicio de película y allí sale a recibir a alguno de los misioneros pasionistas que estaban de párrocos en la ciudad de Rioja. Estamos en 1964. Ante nuestros ojos, la antigua iglesia va a aparecer de Rioja, a la que un día llegó Santo Toribio de Mogrovejo, el arzobispo de Lima. En ese tiempo no había carretera para llegar a Rioja, ni tampoco a Tarapoto ni Moyobamba. Esa es la capilla del Cristo de Bagazán, que se veneraba y se venera en Rioja. En la plaza justamente de Rioja y al frente la iglesia de esa época, que era una iglesia bonita, que después con los terremotos sucesivos de San Martín se vino abajo. Y estamos ahora pasando al pueblo de Soritor, donde también se había caído la iglesia. Están en un trabajo los vecinos de Soritor preparando un poco su placita. Los músicos que nos acogieron en esa ocasión, que suelen también acompañar a los que están trabajando. Y ahí justamente saludamos al alcalde, me parece entonces, de Rioja. Y de aquí iniciamos propiamente nuestro paseo, nuestro itinerario hacia Moyobamba. Pero hemos volado de Rioja a Moyobamba en avión porque no había otra forma de llegar. Esta es la iglesia y la prelatura de Moyobamba en construcción. Esta es una obra inicial grande, muy importante, del primer obispo Monseñor Martín Elorza. También la iglesia de entonces, que luego en terremotos también sucesivos cayó en varias ocasiones y tuvieron que replantear otra vez el templo en 2 o 3 situaciones diferentes. Esta era la fachada de la iglesia de entonces. Y un misionero pasionista se animó a hacer un poco de protagonista en la película. Era el padre Alberto. Y nos llevarían, me parece, a la vista que llamaban de San Juan. Esta es la capilla del Cristo del Perdón en Moyobamba. Las calles de Moyobamba de esa época eran más parecidas a un pueblo de la sierra que de la selva. Todos los techos eran de teja y por eso ahí veremos la ladrillera que justamente la prelatura, a través de los hermanos pasionistas, plantó en Moyobamba como luego en Tarapoto. Esto mismo ocurrirá luego en Yurimaguas. Si no había material para construcción, había que inventarse la ladrillera y ahí había que preparar los ladrillos como las tejas. Y aquí esta es una figura ilustre. Monseñor Martín Elorza con el padre Enrique Zamarguilea.
están llegando hacia la plaza y ahí nos encontraremos con nuestro querido Monseñor Elorza, de santa memoria. Él nos explica su proyecto, que luego se culminó más tarde, y ahí justamente nos está explicando el proyecto que estaba realizando. Aquí aparece justamente Monseñor Elorza con el padre Juan Cruz explicándonos la obra que está realizando, y el filmador, que era Ricardo Palma en ese tiempo. Estamos hablando de 1964. Y aquí volvemos a subir al avión, a otro avión por supuesto, para poder llegar hasta la ciudad de Tarapoto. No tenemos otro acceso que este. Y esta era la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tarapoto en 1964. Puedes suponer cómo sería. Y ahí nos recibe justamente. Y este es importante, la primera casa que hicieron pasionistas en la plaza de Tarapoto. Ahí aparecían en la foto Monseñor Santos. Y estas son las alumnas del Colegio de las Compasionistas de Tarapoto, una gran escuela que dirigieron las hermanas compasionistas, por encargo del obispo de Moyobamba. Alumnas de ese colegio, que eran alumnas ya de secretaría, diríamos hoy, que para aquellos tiempos era realmente un avance muy especial. Y aquí sí nos trasladamos a la ciudad de Lamas, histórica como es ella. Ha aparecido el frontis de la iglesia de entonces, y aquí estamos llegando con un viejo jeep con el padre Isidro. Y estos son los lamistos que aparecieron en ese momento. Ahí el padre Santos y el padre Juan Cruz pasan el río Silcayo, creo. Estaba un poco bajo, por supuesto, donde luego se le construiría, creo que, el hotel turístico. Estamos sobre el río Mayo, al cual después accederemos. Esta parte se recuerda porque en estas zonas es donde se ahogó el primer misionero pasionista en la misión. En esa corta travesía recordamos a los 4 misioneros pasionistas que han muerto a lo largo de este centenario. Todos ellos en servicio a la misión y por supuesto al Perú. Eso es como el remolino que se solía presentar en los ríos, la moyuna que se llama en la selva. Y un poco la corriente, la caída del agua por el río Mayo. Y este es Monseñor Martín Elorza, el primer obispo de Moyobamba, desde el año 1949 hasta su muerte en 1966. Y esta es la casa de Tarapoto que antes le hemos visto, aquí ya en fotografía. Pensar que tuvieron que hacerlo de cero, donde todavía no había materiales de construcción. Lo hicieron los hermanos pasionistas. Y este es el momento de la consagración episcopal de Monseñor Elorza, que fue consagrado obispo en la iglesia del Pilar de San Isidro en Lima, en 1954. Ahí está el cardenal Andázuri, entonces no era cardenal, que fue el consagrante principal de Monseñor Elorza. Estamos ya acercándonos a la ciudad de Yurimaguas, estamos en Loreto, en la selva baja, y sobrevolando el río Sanusi para llegar al aeropuerto de la ciudad de Yurimaguas. Este es Monseñor Atanasio Jáuregui, el gran pastor y padre de la misión de Yurimaguas, y el primer misionero que llegó también a Tarapoto como superior del equipo. Y tenemos aquí una vista aérea de la ciudad de Yurimaguas, el año 1964, que no se parece a la actual, por supuesto, como pasa con Tarapoto. Esa era la plaza de Yurimaguas, y aquí el río Ayaga, que ya es grande, y veremos una zona de esa ribera que actualmente no existe. Aquí estamos contemplando la construcción del Hospital Santa Gema, la ampliación del hospital
que se hizo primero con Jáuregui y luego con Monseñor Elías Olázar, que le sucedió como obispo de Yurimaguas. Volvemos a una vista sobre el río Huallaga y nos acercaremos al fondo. Esa era la parte de la ribera que el río se lo llevó después en los años 70 y tantos. El barrio de la playa, que se decía, o de la ribera, ahí es donde el Sanusi y el Huallaga se juntaron y el Huallaga barrió con todo eso. Estamos en el Concejo Provincial, el municipio de Yurimaguas, y por tanto la plaza tal como estaba en ese tiempo, una plaza muy bonita, y aquí pues una lancha, la lancha Santa Gema, que se convirtió en lancha fluvial sanitaria. Todavía estaba para ser estrenada, estaban colocando el letrero, y ahí fuimos con el entonces obispo, Monseñor Elías Olázar, a hacer una pequeña travesía probando esa lancha, que luego surcaría tanto el Huallaga como el Marañón en servicio sanitario, que lo dirigían los misioneros pasionistas o las hermanas religiosas de la compañía misionera. Claro, para ese tiempo esto ya era un avance importante frente a las canoas que ahí vemos o a los pequeños deslizadores que empezaban a ser utilizados sobre todo por los que trabajaban en servicios de salud de la malaria, etc. Ahí está la proa de nuestra lancha Santa Gema, el pescador que está preparando sus redes o su anzuelo para pescar. Escenas propias de nuestra selva amazónica. Y de lejos aparece esbelta la catedral de Yurimaguas en una zona un poco más alta. El Huallaga suele crecer de nivel, pues 5 o 6 metros en las crecidas en las épocas de marzo-abril. Y volvemos a la lancha de Santa Gema y retornaremos al puerto fluvial de Yurimaguas de entonces. Ese fue un paseo simpático para quienes tuvimos que hacer este reportaje histórico, que ya son 50 años. La ribera siempre de Yurimaguas, los pescadores tejiendo sus redes y una cercanía a los niños de Yurimaguas en sus tambitos de entonces, y la niña cargando los aguajes que llevará para venderlos hacia la plaza o hacia la calle. Y no había las pistas, pero sí estaba la catedral, la que ahora tiene que ser reconstruida totalmente. Esa era la fachada de esta catedral, que fue construida por los misioneros pasionistas entre 1928 y 1931. Sin duda, la obra monumental más importante de toda la Amazonía entonces. Igualmente, nos asomamos al colegio San Gabriel, luego se llamaría Atanasio Jáuregui, el primer colegio de secundaria de varones en la ciudad de Yurimaguas, 1935. De aquí salieron muchos profesionales de la ciudad de Yurimaguas. Ahora nos asomamos al nuevo centro del Vicariato Apostólico, la sede del obispo y de los misioneros pasionistas en la ciudad de Yurimaguas. Construida ya en los tiempos de Monseñor Olázar, estamos hablando hacia el año 60, y aquí aparece una cosa bien curiosa en ese momento. La primera imprenta de Yurimaguas, también forjada por los misioneros pasionistas. Ahí aparecerá un hermano que dirigió en ese tiempo la imprenta. Y una pequeña librería también cercana a la imprenta, tratando de promover un poco la cultura y la afición a la lectura de los yurimagüinos. Este es el centro de la casa del obispado.
Ahí baja Monseñor Elías Olázar, el hermano Juan Mario Diozola, aparecen el padre Juan Primo y otros misioneros, y al final de ellos aparecerá otro hermano histórico. Este es el hermano Mauricio Uranga, gran constructor tanto de la catedral como de otras obras. Y ahora estamos delante del Colegio Virgen de los Dolores de las Franciscanas Misioneras de María, que fueron las primeras religiosas que llegaron al vicariato de Yurimaguas y dirigieron durante años este colegio, donde se formaron las jóvenes yurimagüenses y de otros pueblos de la provincia de Alto Amazonas. Y esa es la comunidad de las religiosas, que era una comunidad numerosa en ese tiempo, allí en el patio de su casa, con la imagen de San Francisco. Y estamos llegando al Hospital Santa Gema, construido por Monseñor Atanasio Jáuregui, el primer hospital que se abrió para el servicio público para la atención de los enfermos de la provincia. Y esta es la segunda etapa del mismo Hospital Santa Gema, que se construyó más tardíamente, por el año justamente en que llegábamos nosotros. Que aquí aparecen los hermanos justamente poniendo la cumbre o el tejado del nuevo hospital, que ya luce diferente. Este es el hospital oficial del Ministerio de Salud, alquilado al vicariato de Yurimaguas. En años posteriores, esto ya se transfirió al Estado a través de una compraventa que se realizó en su momento. También fueron las franciscanas misioneras las que atendieron como enfermeras y administraban el hospital en los primeros años del Hospital Santa Gema. No era fácil en ese momento, con la falta de luz eléctrica, para las intervenciones y operaciones, sin duda. Había que generar con el motor propio el servicio de la energía eléctrica necesaria. Y estamos todos viendo la lancha Santa Gema. Y esto es importante: el primer aserradero y la primera ladrillera de los misioneros pasionistas en Yurimaguas. Por eso hemos sido pioneros en todo el campo de la promoción laboral, capacitando a muchos trabajadores en la construcción, albañiles como carpinteros o banistas, y al final también los que tenían que realizar eso. Y este era el horno de la ladrillera, que daba más calor que el que normalmente suele haber en la ciudad de Yurimaguas o en esas Amazonías generalmente. Ahí vemos el aserradero funcionando. Para sus tiempos era un aserradero moderno. Ahí se traían los inmensos troncos de la Amazonía, que todavía no estaba deforestada. Entonces sobraba la madera que todavía no salía. Ahí estamos, señor Olázar, justo a uno de esos inmensos troncos. Y esta ha sido una foto histórica. El padre Andresito Asenjo, dialogando justamente con el padre Juan Cruz. Ahí estamos, señor Olázar, subiendo un jeep. Es una fotografía de ese tiempo también. Y aquí los misioneros, cuando tenían que vadear los ríos por las zonas, se supone, de lo Allaga Alto, donde todavía hay piedras, por supuesto, o rocas. Más bien en la selva baja, ahí vemos una balsa típica de nuestra Amazonía y el inicio de una primera carretera que más tarde sería la actual carretera marginal. Y aquí uno de los misioneros celebrando en medio de las comunidades nativas, entre aguarunas o chayabitas, en la selva peruana. Estos son del grupo Chayabita justamente, y estos deben ser del grupo Aguaruna. Todos de los misioneros, el padre Marcos y el padre Benedito, también uno de los nativos, y el colegio otra vez en fotografía, el colegio San Gabriel, luego Atanasio Jáuregui. Y en foto, otra vez, lo que antes habíamos visto en la película. Y en una fotografía, una toma otra vez de la catedral y del corito de las niñas del Colegio de los Dolores, que luego acudirían a Lima para el 50º pasionista. Esta era como la estudiantina de Yurimaguas de niñas, dirigidas por un misionero pasionista. Una construcción
de las obras realizadas justamente tanto en Yurimaguas como en San Lorenzo, en Lagunas y en otras partes. Siempre los misioneros pasionistas, los hermanos sobre todo, ahí están manejando el aserradero, aquí levantando el encofrado y aquí cargando un viejo camión que tenía que transportar esas enormes piezas de troncos de la Amazonía. Una capilla de las tantas que se han hecho. Este es el hermano Juan Mari Odriozola, gran misionero y también el ebanista con el hermano Mauricio en la foto de la catedral y de otras obras del vicariato de Yurimaguas. Bueno, y aquí la película aparece otra escena muy diferente. Estamos otra vez en Yurimaguas, pero esta vez no estamos en 1964, sino en 1972, cuando Monseñor Irizar llega como obispo de Yurimaguas. La recepción que le brindó el pueblo de Yurimaguas y todo lo que ocurrió en esos días de su llegada allí en agosto de 1972. En un avión Búfalo que nos prestó la Fuerza Aérea, fuimos transportados hasta Yurimaguas, familiares de Monseñor, está el padre Luis Irizar, su tío también pasionista, y los demás misioneros que lo recibían en el aeropuerto. Aparece otra vez la pequeña escolanía de las niñas cantoras de Yurimaguas, recibiendo al nuevo obispo que venía con juventud y con ganas de entregar su vida por el vicariato de Yurimaguas. Y la caminata hacia la catedral de Yurimaguas, con una gran muchedumbre que salió a acogerlo y acompañarlo a la histórica iglesia que venera a la Virgen de las Nieves. Esto es otro momento de la misión de Yurimaguas, el primer Congreso Nacional de Misioneros Seglares o Laicos que se realizó justamente en esa época, enviados a dar la buena noticia. Y un misionero seglar, el más veterano de la misión de Yurimaguas, y el padre Luis Irizar, igualmente en una toma de una película que se hizo en sus tiempos posteriores. Y ahora vamos a llegar a la capital de Lima. En Lima los pasionistas han sido fundadores de parroquias y de muchas obras. Estamos en la parroquia primero de Santa Beatriz en construcción, en la plaza principal de Lince. Esta es la iglesia tal como luego quedó cuando se culminó la primera parroquia de los pasionistas en Lince. La casa parroquial que se construyó en años posteriores, la plaza de Lince en esa época de 1964. Y aquí estamos en San Isidro, en la casa Hacienda Moreira, que fue la primera residencia temporal de los pasionistas cuando llegaron a Lima en 1926. Allí nos acogieron. Y estaremos entrando a la parroquia Virgen del Pilar, la primera parroquia de San Isidro, construida en años sucesivos. Primera presencia en 1931 con el convento pasionista, luego la primera iglesia en 1932 y esta, el actual templo del Pilar, el año 1948 o 54. Dos iglesias o dos templos en pocos años de diferencia. Y al lado el edificio de asistencia social que se hizo por los años 57 y 58, del siglo pasado, naturalmente. Un poco vistas del interior de la iglesia del Pilar, preparando la misa de los niños, aunque en esa época la iluminación interior para la filmación no era tan buena. Y cuando se celebra la Virgen del Pilar, todas las banderas de los países hispanoamericanos aparecían cerca del presbiterio para honrar a la patrona del Pilar y a la patrona también de los pueblos de América. Este es el histórico retablo que en algún momento habrá que contemplarlo más en fotografía, de la Virgen del Pilar, retablo donado
por la familia Borda, procedente de la hacienda San José de Nazca. Estos son los resotones de la iglesia, el púlpito también de aquella misma iglesia que está ahora en la iglesia del Pilar de San Isidro, que sirve de baptisterio, diferentes estampas de las vírgenes, patronas de países tanto de España como de América, y aquí una fotografía actualizada de la Virgen del Pilar. Y aquí aparece una foto anterior de la primera iglesia en construcción, y esta de la segunda, del templo actual. Es la construcción cuando todavía estaba en el interior la vieja iglesia y encima va a ser levantada la nueva iglesia, a la que llamaron casi Basílica del Pilar. Una vista interior desde el coro de la iglesia, es una hermosa iglesia. Y la torre, que era el único edificio alto de San Isidro en los años 1960. Como complemento de esta obra, el padre Constancio Bollar, que fue el promotor de todas estas obras, se levantó el Centro Parroquial de Asistencia Social, donde tenía también consultorio médico y las obras sociales complementarias para atender a las zonas pobres, más que del propio San Isidro, de sus corralones, de las zonas del Lince o de otras partes de Lima que llegaban a este centro, que sin duda fue un referente no solo para San Isidro, sino para Lima. Junto a los servicios de este economato, de ropería, de víveres, etc., tenía un centro médico donde los médicos voluntarios prestaban sus servicios, lo mismo que las jóvenes auxiliares. Las mercedarias de la caridad dirigían este centro parroquial. Una fotografía nos da una vista del centro de asistencia social y del convento inicial de los pasionistas en San Isidro. Ahí tenemos justamente el consultorio odontológico, donde aparecen los médicos de aquel tiempo jóvenes y las auxiliares que practicaban como enfermeras en esa obra social, y las empleadas domésticas que acudían a las clases tanto de alfabetización como también de costura, de cocina, etc. Fue una obra pionera los años 60 y tantos. El padre Constancio Bollar, el padre y fundador de la parroquia del Pilar, de toda esta obra social, como luego más tarde La Molina. Aquí fue condecorado cuando cumplía bodas de plata sacerdotales. Estamos hablando del año 1959. Y llegamos a la tercera parroquia, ya en el cercado de Lima, parroquia de Cristo Rey. Su esbelta torre, apenas aparece aquí la fachada, pero es una iglesia preciosa, con la gruta de la Virgen de Lourdes y alguna vista interior donde un misionero veterano celebra la Eucaristía. Una de las iglesias también emblemáticas de los pasionistas en Lima. El misionero que celebraba había sido misionero también primero en Yurimaguas. Y llegamos a la última obra emblemática de los pasionistas, La Molina. Hemos sido como cofundadores de San Isidro y de La Molina. La primera obra, la cripta de la Resurrección, el cementerio que ahora llaman de la Planicie, en su primera etapa. Ahí otra vez el padre Constancio Bollar con otros religiosos pasionistas en la parte que recién se había habilitado. En inmenso arenal, en un terreno cedido al padre Constancio, a la congregación pasionista, se edificó esta cripta y luego toda la obra que siguió, como la casa de retiros, más tarde la parroquia, que llevaría el título de la Resurrección. Estamos por los años 1964, como decimos, y hoy eso ya es un monumento grande de 4 o 5 plantas diferentes, donde están enterrados muchos limeños o limeñas que han escogido este cementerio, que es un lugar de paz realmente, donde dominicalmente se juntan a visitar a sus deudos o familiares.
Aquí había que recordar al gran hermano pasionista Tomás Aizpuru, el gran constructor de esta obra, desde los cimientos iniciales hasta culminarla con la Casa de Retiros. Y al hermano José Odriozola, que era el carpintero para todas las obras que siguieron luego, sobre todo en la Casa de Retiros. Y justamente la primera capilla de la cripta y los primeros enterrados o sepultados aquí, entre ellos está don Víctor Andrés Belaunde. Estamos hablando de hace 50 años. No había carreteras ni pistas en La Molina. Este edificio, en su complejo, era realmente el monumento más importante que aparecía entonces, junto a los colegios que luego se construyeron. El entorno de esa obra fue el primer cementerio privado que los pasionistas hicimos en Lima. Aquí es el día de la inauguración de la Casa de Retiros en 1970. Cardenal Landázuri está realizando el acto de la bendición. Lo están asistiendo el padre Gavino y el padre Clemente Sobrado. El momento de la bendición de las instalaciones, tanto de la parte habitacional. Hay el padre Constancio otra vez con el padre Juan Cruz, el cardenal Landázuri y algunos personajes que aparecen junto a ellos. Entre ellos el embajador de España de entonces, el nuncio de su santidad, el padre Luis Irízar, y el cardenal reconociendo esta obra, saludando y felicitando al padre Constancio Boyar, que fue también el promotor de esta obra, y a todos los pasionistas. Aquí se terminaba esa parte, luego La Molina ha ido creciendo y se ha desarrollado la parroquia de la Resurrección en sus diferentes etapas. Eso es otra historia. Y ahí estamos dialogando con el cardenal Landázuri después del momento de la ceremonia de bendición de la Casa de Retiros. Y las últimas estampas son de los misioneros ahogados en la selva. El primero de ellos, el padre Gavino Basara, el que aparece en la foto, el padre Aquilino Iribertegui y el padre Eleuterio Fernández, que fue el primero que se ahogó al año de comenzar la misión en Moyobamba, perdón dicho, en Tarapoto. Y el padre Cayetano Ardanza, el último ahogado en 1964 en el río Marañón. El padre Modesto Erviti, que murió jovencito recién llegado a la misión. Como han visto, se trata de un documental de archivo con las limitaciones que tiene, pero que sin duda es la historia de lo que ocurrió en esa parte del centenario pasionista. Ahora nos toca vivir el centenario.